Solo cuando tú reconoces esto, que no puedes hacer nada tú sola, vas a experimentar esa paz que viene de depender completamente de Él. Que amen a sus hijos. Un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Hola mamá verdadera, soy Laura González de Chávez y es un gusto para mí acompañarte un ratito hoy. Quizás estás ahí tomándote tu cafecito o desayunándote, pero siempre es un gozo conversar y animarte en esta etapa tan demandante de la maternidad. ¿Alguna vez te ha pasado que te levantas y sin pensarlo te tiras de la cama y ya estás corriendo? Quizás corriendo vas, preparas desayunos, atiendes a los niños, revisas tu agenda y ves esa lista gigantesca de cosas por hacer y de pronto pasa el día y te das cuenta de que no has tenido ni un minuto para detenerte a hablar con el Señor, a estar en su palabra. Y no fue que tú lo decidiste así al empezar el día, simplemente el día y sus actividades te arrastraron. Todas esas demandas te hicieron correr sin detenerte. Y sin embargo, en lo profundo de tu corazón tú sabes que algo falta. Tienes una sensación de que estás funcionando, estás sobreviviendo, estás haciendo lo que te toca, pero no sientes que estás viviendo una vida abundante, sino que te sientes seca y cansada. Y eso nos pasa a todas, en todas las etapas, pero yo pienso que en la etapa de maternidad, cuando estás criando niños pequeños sobre todo, eso es mucho más evidente. Vivimos en una época que celebra la productividad. Madres multifacéticas, envueltas en múltiples tareas, agendas repletas, días llenos de compromisos buenos, no compromisos malos, compromisos buenos. Obviamente, mantener el hogar, la escuela, la iglesia, el trabajo, la familia en general y las actividades que involucran una familia. Pero la gran trampa, como siempre dice Nancy, es vivir nuestra vida independientemente de Dios. Porque Satanás, mi hija, no necesita que tú niegues a Dios con tu boca. Solo necesita hacerte creer que puedes hacerlo todo sola sin depender de Él. Nancy suele decir que el engaño de Satanás es que podemos vivir independientemente de Dios. A Él no le importa si creemos en Dios o si llenamos nuestras agendas con actividades espirituales incluso, mientras estemos funcionando en nuestras propias fuerzas y no en dependencia del Espíritu Santo. ¿Y cuán cierto es esto? Como mamá, fácilmente se cae en la rutina de hacer sin ser, de actuar sin detenerte a escuchar a Dios, a esperar su consejo, a esperar en Él. Actuamos, y eso pasa mucho en la juventud y aún en mi propia edad, actuamos en nuestra propia prudencia y sabiduría y tratamos de resolver. Como mujer que somos, tratamos de resolver y resolvemos sin orar. Y seguro te levantas en la mañana con una lista en la cabeza de cosas pendientes. Responder textos, organizar la casa, preparar comidas, cumplir con el trabajo. Pero si lo haces sin hablar con el Señor primero, es como si dijeras, aún sin decir palabra alguna, Señor, yo puedo con todo esto yo sola. Pero tarde o temprano, mi hija, llega ese momento en que te tumbas en un sillón y sientes que estás sobrecargada. Te sientes agotada. Tus fuerzas no alcanzan. Tu paciencia está agotada, llegó al límite. No hay gozo. Y ahí el Señor en su amor te recuerda, mi hija, es que separada de mí, nada puedes hacer. Me encanta porque Jesús no dijo que separadas de Él tú harías menos cosas o que te costaría más hacer aquellas cosas que estás haciendo. Lo que dijo es que no puedes hacer nada. Nada que tenga valor eterno, nada que traiga verdadero fruto duradero, nada que transforme corazones, ni el tuyo ni el de tus hijos. Hay una frase conocida de Martín Lutero que decía, tengo tanto que hacer hoy que pasaré las primeras 3 horas del día en oración. ¡Qué manera tan contracultural de pensar!
Imagínate tú que tú pienses que tienes que levantarte 3 horas antes de arrancar el día porque tienes tanto que hacer. Nosotras hacemos lo opuesto. Tengo tanto que hacer hoy que no tengo tiempo para detenerme a estar en la palabra, para orar. Pero Lutero entendía que la oración no retrasaba su trabajo, sino que lo preparaba para ese día, para el trabajo que Dios tenía para él. Piensa en Marta y María, que vemos en Lucas 10. Marta estaba ocupada haciendo muchas cosas, todas buenas, eran necesarias, tenía la casa llena de gente y había que ocuparse de ellas. Pero Jesús le dijo, María ha escogido la mejor parte. La mejor parte no era la inactividad, sino la prioridad de escuchar primero a Jesús antes que estar corriendo de aquí para allá. O también Jesús, vemos su ejemplo en Marcos 1, dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Imagínate, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, necesitaba apartarse para empezar el día a orar antes de comenzar su día. ¿Cuánto más tú, cuánto más yo, que somos débiles? Quizás como mamá sientes que no tienes ese lujo de tiempo. ¿Pero qué si te levantas más temprano? Quizás piensas que si te levantas más temprano los niños también lo harán, que el día se te va antes de poder respirar. Pero la realidad es que la dependencia de Dios no se trata solamente de minutos de tiempo, sino de una postura de tu corazón. Tú pudieras estar doblando ropa, cocinando, lavando trastes, pero ahí mismo estar orando, estar quizás escuchando la palabra en tus oídos. Puedes estar manejando quizás, guiando tu automóvil hacia la escuela o hacia hacer diligencias y estar escuchando la palabra. Quizás puedes estar orando, Señor, ayúdame, dame la gracia que necesito para este día de hoy, para reflejarte, para hablar sobre ti, para testificar de ti. Puedes estar en medio del caos y recordar, Señor, ayúdame, levantar una oración ahí mismo, Señor, sin ti no puedo. Solo cuando tú reconoces esto, que no puedes hacer nada tú sola, vas a experimentar esa paz que viene de depender completamente de Él. Así que hoy, mija, yo te invito a detenerte por un momentito y hacerte estas preguntas. ¿Cómo comienza generalmente, normalmente tu día? ¿Corres de aquí para allá y no te detienes a hablar con el Señor? ¿Qué dice tu rutina acerca de en quién confías realmente? Tu rutina, la forma como tú pasas tus horas, ¿ilustran que tú confías en Dios, buscas de Dios, que esperas en Él? ¿O revelan realmente que tú dependes de ti misma? ¿Qué pasaría si antes de intentar manejarlo todo, de resolverlo todo, si primero buscaras al Señor con un corazón humilde? Señor, ayúdame. ¿Estás viviendo en tus propias fuerzas o estás descansando en el poder de su Espíritu? Recuerda, mi hija, el Señor no busca madres perfectas, esa nunca ha sido la idea, sino madres dependientes. Él no te llama a hacerlo todo, Él te llama a hacer todo con Él, que es muy diferente. Y si necesitas ayuda organizando tus prioridades, quizás te sientes confundida, piensas que no sabes por dónde empezar para tener más tiempo con el Señor en su palabra, acércate a una anciana piadosa de tu iglesia y pídele que te ayude. La carrera cristiana se vive en comunidad y las ancianas están allí para compartir su sabiduría y su experiencia con las más jóvenes. Así que acércate a una de ellas y pídele ayuda para organizar tu tiempo, para ver si estás haciendo más cosas de las que debes estar haciendo en esta etapa. Ella puede darte algún consejo que sea propicio para ti. Gracias, mi hija. Gracias por acompañarme en este ratito. Gracias por pensar conmigo a través de estas cosas y por acompañarnos cada lunes en estos episodios. Si ha sido de bendición para ti, como siempre te decimos, compártelo. Compártelo con otras mamás que puedan ser edificadas y alentadas. Será hasta un próximo episodio de Que Amen a Sus Hijos. Dios te bendiga. Que Amen a Sus Hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.